Buenos días, Mónica. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí quinótica, perdida. Nos encontramos en el Barcelona Film Fest. Vienes a presentar ¿Por qué no escribo nada? Un documental que redescubre de alguna manera la figura de Carmen Laforet. Lo primero que quería preguntarte, antes de entrar en el propio documental, es ¿qué primer recuerdo tienes tú de Carmen Laforet? Muchos la relacionamos con nuestros estudios, con ese paso por el colegio en el que era una figura apartada a una o dos líneas en un libro de texto. ¿Cuál es tu primer recuerdo de Carmen Laforet? El importante fue cuando leí Nada, que fue ya de adulta, fue aquí en Barcelona, me lo pasó una amiga y lo devoré en un día y me explotó la cabeza. Te he de reconocer que aún no sabía que era tan joven cuando la escribió. O sea, no le di ni importancia a la edad porque pensé que era una escritora española que me había pasado por alto, que en el colegio no me había dado cuenta, y cuando la leí de adulta me quedé, ya te digo, muy impresionada, sin saber que la había escrito con 23 años. Es que es muy fuerte ese conocimiento sobre el ser humano, y como mujer, ¿no? Creo que es una novela, no sé si es feminista la palabra, porque creo que va más allá del feminismo, es humanista. Pero yo creo que fue entonces, cuando leí Nada, con 30 y pico años aquí en Barcelona, y fue un antes y un después. También es verdad que yo debería haber rescatado otras novelas suyas, pero no busqué nada. Y hasta que no he hecho este documental no me he dado cuenta que no fue solamente una autora de una sola novela. En el documental tú pones voz a sus pensamientos, pones voz a su palabra escrita, A sus cartas. a sus cartas en una narración emotiva, pero también dura y real sobre el contexto que la rodeaba, del que ella era muy consciente. ¿Cómo te llega a ti este proyecto? En qué momento te reúnes con Isabel para decir, yo voy a ser la voz de Carmen Laforet, voy a poner la voz por las que no la tuvieron en su momento? Bueno, eso no lo pensé hasta después. La verdad es que fue muy fácil. Ella me llamó, me interesó muchísimo el proyecto porque además hay algo que me une emocionalmente porque ella vivió su infancia y adolescencia en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. Yo soy canaria. Cuando me pasó el primer borrador del guión ya salía mucha cosa hablando de Las Palmas, su viaje en barco a Barcelona, que mis padres lo hacían. Yo ya cuando nací ya tenía más dinero y podíamos coger aviones, pero cuando mis padres eran jóvenes cogían ese mismo barco que ella cogió para venir a Barcelona. Su llegada a Barcelona, a la gran ciudad, que a mí me pasó igual, fue como un despertar a la vida, a la gran ciudad, ¿no? Entonces fue tan fácil como decir, me interesa muchísimo. Además conocí a la otra productora, que es Marta Figueras, de hace mucho tiempo. No lo dudé ni un instante, quería hacer esto. Tampoco sabía muy bien cómo iba a ser. Y luego cada vez me fue gustando más porque yo no tenía ganas de hacer un biopic, de disfrazarme, porque no me parezco nada a Carmen Laforet. Entonces que fuera esta especie de fantasma, solo su voz, me interesó aún más todavía. Claro, la película está compuesta de retales visuales, de retales escritos de su vida. ¿Cómo fue el proceso de rodaje en este caso? Porque los documentales a veces siguen procesos diferentes a la ficción. En este caso, ¿cómo trabajaste tú el dar testimonio de Carmen Laforet? ¿Grababas con las imágenes delante? ¿Trabajabas sobre guión? ¿Cómo fue el proceso de encontrar el ritmo adecuado y la cadencia de Carmen Laforet? Qué buena pregunta. Pues la primera vez fue un encuentro en casa de Isabel con ya el texto definitivo, que eran páginas, y bueno, es que eso lo habla ella todo el rato, y lo leímos en su casa, una sola vez, en castellano la primera vez, sí. Y, y estuvimos como una hora y media, claro, lo que dura el documental, ¿no? Porque ella me pedía pausas, me pedía... Y entonces, ¿sabes qué pasa? Que cuando algo está muy bien escrito, lo que tiene que hacer un actor es simplemente decirlo con sentido común. Yo intenté no cargar mucho las tintas, porque tiendo a ser una actriz emotiva y creía que cuanto más fría fuera, ya el texto te llevaba según qué sitios. Y luego el rodaje no tenía ni texto ni nada. Yo recordaba
Y Isabel me iba recordando, esto va a ir para cuando estás hablando de Las Palmas, esto va a ir para cuando ella se separa, se divorcia, esto va a ir cuando ella habla de que está harta de que le pregunten si ella es Andrea, que esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Los hombres nunca les preguntan si sus personajes son autobiográficos, y a las escritoras siempre parece ser que les preguntan si hablan de sí mismas. Qué poca capacidad de pensar que una mujer puede tener imaginación y crear personajes, ¿no? Y luego me tranquilizó mucho eso, que sabía que solamente iba a ser una espalda, una mano escribiendo a máquina, una mano rompiendo textos, una mano cerrando una maleta. Y eso, no sé si te contesté. No, perfectamente. Aunque ya has dejado caer algunas ideas, me gustaría saber cómo ha cambiado tu concepción sobre Carmen Laforet, cómo ha crecido, creo que es la palabra en este caso, cómo ha crecido el imaginario que tienes sobre ella y qué es lo que más te ha sorprendido de su figura y cómo ella se relacionaba con un mundo que la prejuzgó, que puso unas expectativas sobre ella, que después decepcionó a la gente por no cumplirlas cuando no eran autoimpuestas. ¿Qué es, ¿Cómo ves a Carmen Laforet ahora mismo? Bueno, en cuanto tienes que hacer un trabajo sobre alguien, entras sobre todo en lo que escribió, ¿no? Y entonces creo que la conozco mucho más. Me da pena, porque por mucho que se lo pasó muy bien y conoció gente maravillosa, tengo la sensación de que no fue feliz, de que toda su vida fue un buscar la felicidad, que no existe, que son instantes, pero creo que en ella era como... Y lo que más me une a ella es el amor por el vagabundeo. Cuando ella habla de esas nubes que les tiene envidia porque no paran, o que ni siquiera, que le gusta viajar, pero ni siquiera en tren porque va por vías, sino que quiere volar, o el mar, nadar. Eso me une. Bueno, igual soy un poco cursi, pero me une a ella eso, el deseo de vagabundear. Y dos preguntitas más. La primera, Isabel Fernández pertenece a una nueva generación de autoras, de directoras, que buscan revisitar estas figuras femeninas que han sido opacadas a lo largo del tiempo, que han sido menospreciadas, que han sido vistas de una forma sesgada y a las que no se ha tratado con el peso que debería. ¿Crees que era necesario que esta nueva generación de directores, directoras, sobre todo directoras, revisionaran las figuras fundamentales del teatro, del cine, para recuperar el valor de grandes genios como el sin Carmen Laforet? ninguna duda, y no solamente escritoras, ni cineastas, pintoras, músicas, todos los oficios. Es que, claro, encima España, ¿no? La España casposa de esta dictadura que duró tanto tiempo. Esta mañana lo ha dicho Isabel, si esta mujer hubiera sido inglesa, probablemente no hubiera sido olvidada de esta manera tan injusta, ¿no? Ella habla siempre de Virginia Woolf, tiene algo que ver, ¿no? Entonces creo que es importantísimo, claro que sí, rescatar a todas estas genias que se han olvidado y que necesitan su espacio en la memoria colectiva, ¿no? Y para acabar, quería preguntarte, este es el primer trabajo en el que te escuchamos en 2026, pero tienes un año en el que se presentan varios estrenos por delante. Vienes de rodar Rapa, que fue una serie maravillosa y que triunfó de todas las maneras posibles y que fue muy bien recibida. Y creo que ahora en 2026 empiezan a verse los frutos del trabajo que has hecho después de Rapa o compaginando con Rapa de alguna manera. Pero este año ya te vemos muy ocupada, ya te vemos con cosas por delante. ¿Dónde te vamos a ver? ¿Qué es lo que tiene Mónica López por delante? Pues mira, no sé qué va a estrenarse primero, pero estoy muy emocionada con algo que nunca pensé que iba a hacer. Y estoy en la segunda parte de Apocalipsis Z, que el otro día estuve haciendo ADRs y no sabes la emoción que me da. Con todo ese equipo fantástico de actores y actrices de muchas edades distintas. Yo era la mayor y me siento muy orgullosa de haber podido correr detrás de ellos con mi rifle matando zombies. Te juro que nunca hubiera pensado, pero estoy muy contenta de ese proyecto. Y luego hemos rodado Cronos, que se hizo en Barcelona, que se estrenará no sé cuándo tampoco. Muy esperada, Cronos. Muy esperada y con muchas ganas, también un reparto larguísimo. Y a mí me tocó aparte la parte de Ripoll, que fue una cosa muy, muy impactante para mí, conocer a la gente que conocía a estos chicos.
Y luego, ¿qué más? Ah, sí, todo lo que es... ay, ¿cómo se llama Las esta vidas película? posibles de mi Las madre. vidas posibles de mi madre, de Jorge Dorado, que se rodó en Luxemburgo. Y aquí también, pero lo de Luxemburgo me hizo muchísima ilusión. Y también, bueno, no sé, muy contenta, muy agradecida. También te confieso, con muchas ganas de volver al teatro, pero me están saliendo tantas cosas audiovisuales que pienso, aprovecha este tirón, que siendo mujer y con la edad que tienes, se va a acabar. Fíjate lo que estoy Sí, diciendo. sí, sí. Entonces estoy aprovechando el tirón, pero con muchas ganas de volver al teatro también. Maravilloso, pues deseando verte en esos nuevos proyectos. Te dejamos que sigas con la agenda del día. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias a vosotros.